El Salmo 46 y el sermón de hoy se llama Nuestro refugio y fortaleza. Nuestro refugio y fortaleza. Vamos a leer el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, que aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y hoy, como la semana pasada, pero hoy más, vamos a hablar un poquito de Martín Lutero. Y Martín Lutero, acerca de este salmo, escribió: cantamos este salmo para alabar a Dios, porque Dios está con nosotros y porque poderosamente y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia y a su palabra, contra todo espíritu fanático, contra las puertas del Hades, contra el gran odio del diablo y contra todos los ataques del mundo, de la carne y del pecado. Ese es Martín Lutero sobre este salmo. Vamos a hablar un poquito de él. Pues Martín Lutero es uno de los principales figuras en la historia de la iglesia. Fue un hombre usado grandemente por Dios para traer una reforma a la iglesia. Especialmente el año 1527 fue el año más difícil de la vida de Martín Lutero. Para este año ya llevaba 10 años liderando pues, lo que fue la reforma, y pues era mucho trabajo, eso lo tenía muy desgastado. Y en ese año, en 1527, el 22 de abril de ese año, un día estaba predicando un sermón y de repente se sintió muy mareado y tuvo que detenerse y lo tuvieron que llevar a la cama. El 6 de julio, un poco después de ese día, un día estaba comiendo con sus amigos y de repente le vino un dolor muy fuerte en el oído que también lo echó a la cama. Añadiendo a esto, comenzó a tener problemas del corazón y complicaciones intestinales. En medio de este dolor físico, él escribió: pasé más de una semana entre la muerte y el infierno. Todo mi cuerpo me dolía y aún estoy temblando. Completamente abandonado por Cristo, vacilaban las tormentas de la desesperación y blasfemia contra Dios. Entonces, fueron tiempos demasiado duros para Lutero. Peor aún, en esos tiempos también, lo que se le conoce como la peste negra invadió Alemania y llegó hasta Wittenberg, donde él predicaba. Entonces muchas personas del pueblo tuvieron que huir debido a la peste negra. Aún así, Lutero y su esposa Katy se quedaron ahí en Wittenberg, porque ellos creyeron que su deber era empezar a cuidar a los enfermos. Y a pesar de que la esposa de Lutero estaba embarazada pues de su segundo hijo, la casa de ellos se transformó en un hospital prácticamente. Ahí tenían a mucha gente y la estaban cuidando. Peor aún, el primer hijo de Lutero, el que tenía 1 año, se enfermó también. Entonces todo esto, la muerte lo rodeaba por todas partes. Él en su casa, en el hospital que tenía ahí, veía a sus amigos morir. Y con todo esto, tuvo que buscar un refugio. Tuvo que buscar un refugio seguro. Y buscó refugio en Dios como ningún otro momento de su vida lo había hecho.
Especialmente el Salmo 46 que veremos hoy se convirtió en su fortaleza, se convirtió en la fuerza de su alma. Y es de ahí, de estas experiencias y el Salmo 46, que nace su famoso himno Castillo Fuerte. Entonces, así como Lutero, el autor del Salmo 46 se refugió en Dios en tiempos de mucha dificultad. El trasfondo del Salmo 46, otra vez no lo conocemos, no nos dice mucho sobre él. Lo que sí podemos decir es que se escribió después de una victoria, una vez que intentaron atacar a Israel e Israel salió victorioso. Ahí fue cuando se pudo haber escrito el Salmo 46. En los versos del 1 al 3 vamos a ver nuestro pronto auxilio y vamos a leer el verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo primero que hace el salmista es identificar a Dios como su refugio. Un refugio es un lugar de seguridad, un refugio es un lugar de defensa, es un lugar donde si pasan situaciones difíciles o situaciones complicadas o todo se viene abajo, es donde puedes ir y te sientes seguro. Ese es un refugio. Ejemplos de refugio es, por ejemplo, un castillo fuerte. ¿Para qué se hacían los castillos antes? Para proteger a la ciudad. Un refugio es también como una ciudad con grandes murallas que protegen de todo ataque que venga de fuera. Las murallas y los castillos protegen a las personas ahí. Y así se identifica a Dios como un refugio, un lugar donde puedes ir y te sientes seguro, estás protegido, te están protegiendo. Y nada más es en el Señor, nada más es en Dios donde encontramos un verdadero refugio. Hay muchas personas que buscan un refugio en muchas cosas. Muchos lo buscan en personas. Hay gente que busca su refugio en una persona y pone toda su confianza en esa persona y muchas veces se ven decepcionadas por ellos. Otros lo buscan en adicciones, donde buscan placeres o paz momentánea y se dan cuenta en muy poco tiempo que no lo es. Otros lo buscan en el dinero, como si el dinero les garantizara algo de la vida, pero no. Todas esas cosas son todo menos un refugio seguro. Y es aquí donde está la pregunta: ¿dónde está tu refugio? ¿A dónde vas tú cuando estás en dificultades? ¿A dónde vas tú cuando necesitas sentirte seguro? ¿A dónde vas cuando todo se derrumba delante de ti? Pues lo que debes de hacer es ir al único y verdadero refugio, que es en Dios. Como dice el salmista, Dios es nuestro refugio. Y no nada más es nuestro refugio, sino que el salmista dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Entonces, cuando estamos en los altibajos de la vida, cuando estamos en los momentos difíciles, no solamente necesitamos un refugio, sino que también necesitamos alguien que nos dé fuerzas para seguir adelante mientras estamos en esas experiencias, en esos momentos difíciles. Y otra vez el Salmo dice que solamente el Señor es quien nos puede dar fuerzas, solamente Él es quien nos da la fortaleza necesaria para soportar todo tipo de aflicción, ya sea persecución, ya sea dolor, ya sea desánimo o cualquier otra cosa que se nos venga en contra. Solamente el Señor es quien nos da la fuerza para estar siguiendo adelante. Y también, dice el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras nos deben dar como un consuelo, luego que las leemos. Esto nos dice que el Señor jamás nos va a dejar solos cuando se nos venga algo encima. Siempre va a estar su presencia y siempre va a estar su ayuda con nosotros. Esa palabra tribulación tiene el significado de estar en un lugar así como muy apretado, en un lugar muy, muy estrecho donde no puedes salir. Y pues así podemos describir pues muchas situaciones difíciles que se nos vienen, como un lugar chiquito donde de plano no podemos salirnos de ahí. Pero el Señor es nuestro pronto auxilio en esas tribulaciones. O sea, esto significa que Dios va a ir pronto a ayudarnos. O sea, el Señor no se va a esperar mucho tiempo. El Señor va a actuar pronto como nuestro refugio y como nuestra fortaleza. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos confiando en Él, siempre y cuando nuestra fe siempre esté en Él, Él va a estar ahí pronto para ayudarnos. Esto no significa que nos saque de ahí.
El refugio y la fortaleza no significa eso. Refugio y fortaleza es que Él nos sustente y Él nos pueda ayudar a sobrepasar todo eso. Entonces, aunque no nos dé la liberación, aunque no nos salve de esa situación, es solamente en Él donde encontramos un refugio y la fuerza necesaria para seguir adelante. Entonces Dios siempre nos va a estar ayudando pronto, como dice ese versículo. Pronto estará el Señor ahí cuando nosotros clamemos a Él. Dicen los versos 2 y 3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Entonces, como un buen resumen, estos dos versículos nos enseñan que nuestra teología define nuestra manera de vivir. Aunque muchas veces lo separemos, nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios va a definir nuestra manera de vivir. Si creemos realmente lo que acaba de decir el verso 1, vamos a decir junto con el salmista al inicio del verso 2, por tanto, no temeremos. Es una afirmación demasiado valiente, osada de parte del salmista. No voy a temer, no voy a temer. Y es esa pregunta: si Dios es tu refugio y si Dios es tu fortaleza, ¿a qué vas a temer? Dime, ¿a qué vas a temer? En palabras de Pablo en Romanos 8:31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Volviendo a Martín Lutero, aparte de las cosas que les acabo de contar de él se encontraba luchando contra un gran sistema. Lutero se encontró luchando contra un gran imperio, que en ese momento era la religión católica. Pues imagínense, es como si ahorita estuvieras enemistado contra Estados Unidos o contra Rusia. No creo que tengamos nosotros la fuerza necesaria para eso. Y lo que Martín Lutero defendió fue la verdad de Dios, fue la verdad del Evangelio, delante de un sistema gigantesco en contra de él. Y otra vez, ¿cómo pudo él encarar tal imperio? Solamente confiando en palabras como las que encontramos en el Salmo 46. Estas imágenes que acabamos de leer, que la tierra sufra cambios, que los montes se deslicen, que se bramen y agiten las aguas, son imágenes de caos, son imágenes de confusión. Por ejemplo, el que la tierra sufra cambios implica como un terremoto que va a empezar a cambiar la tierra, se va a empezar a deshacer. Los montes, dice, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, los montes ahí en el Antiguo Testamento significaban como seguridad, significaban estabilidad, porque pues sabemos que los montes siempre están ahí. Así llueve, truene, relampaguee, hay un terremoto, los montes siempre se quedan ahí. Por eso son una imagen como de estabilidad. Pero ¿qué dice el salmista? Aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, ¿qué significa? Inestabilidad, aunque pase así lo peor. Y las aguas, el bramar y la agitación de las aguas es como una gran tormenta, es cuando el mar se empieza a agitar mucho. Inclusive podemos mencionar ahí un tsunami. Y si se fijan, pues son imágenes donde hay mucho caos, donde hay mucho desastre. Y así como el salmista, todas estas imágenes, cuando nosotros estamos ahí, nos perturban, es algo que nos quita la paz. Pero el salmista dice, aunque esté en cualquiera de estas situaciones, aunque esté en medio de un terremoto horrible, aunque esté un monte que está tan estable se caiga, aunque esté en medio de una tormenta horrible en el océano, ¿qué dice al principio del verso 2? No voy a temer, yo me voy a mantener seguro. Y nada más porque, por el verso 1, nada más porque el verso 1 encierra una verdad muy, muy tremenda. Y me gustaría que todos siempre meditáramos en ese verso 1. Entonces, ¿qué están diciendo estos versículos? O sea, cualquier situación que te venga, cualquier problema, aún de los peores que se comparan con estas imágenes, no vas a temer. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar contigo. El Señor va a ser tu refugio. El Señor va a ser la fortaleza de tu vida y Él va a estar pronto a auxiliarte. Siempre va a estar ahí. Si se fijan, es una gran fe del salmista mencionar todas esas imágenes y decir, por tanto no temeremos. Y es esa la descripción de tu fe. Puedes decir que así es tu fe.
No voy a temer aunque me venga esto o lo otro. Así como el salmista afirma completamente, sin dudar, que el Señor es tu refugio y tu fortaleza, más allá de las palabras. Y peor aún, puedes decir esto cuando estás en la prueba. Es ahí donde está el verdadero examen, es ahí donde está la verdadera prueba. Estar en medio de una dificultad y poder decir: el Señor es mi refugio y el Señor es mi fortaleza. Y esta es la conclusión directa, esta es la consecuencia directa que viene si crees realmente en el verso 1, que aunque te venga cualquier cosa, no vas a temer. No importa si es dificultad económica, no importa si se te venga todo abajo y no tengas cómo pagar algunas cosas, no importa si es una situación familiar donde las cosas se ponen muy difíciles, no importa que sea una situación cualquiera donde no tengas el control. El Señor puede darte una paz, dice Filipenses 4, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos pasamos a los versos del 4 al 7, donde el salmista va a escribir la ciudad de Dios. Dice el verso 4: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Entonces, a pesar de que la tierra sufra cambios y se agiten sus aguas, decía el salmista, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Entonces, en la ciudad de Dios hay unas aguas tranquilas, hay unas aguas calmadas que alegran a todos los que se pueden beneficiar de ellas. Este río aparece en varios pasajes, por ejemplo Ezequiel 47, Zacarías 14:8, y también en Apocalipsis 22, del 1 al 2, y les voy a leer ese último. Dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle y de la ciudad. Entonces, esta imagen del río en la ciudad de Dios es constante en la Biblia. Y Apocalipsis nos acaba de decir que fluye desde el trono de Dios, es un agua provista por el Señor mismo. ¿Y cuál es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios pues viene en muchos pasajes. Uno, por decirles uno nada más, es el Salmo 9:11, donde Jerusalén o Sión es la ciudad de Dios. Y ya sabemos que en el Antiguo Testamento es donde el Señor escogió especialmente permanecer ahí, que su presencia estuviera ahí. Dicen los versos 5 y 6, Dios está en medio de ella, en medio de esa ciudad, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Entonces, otra vez, acuérdense que el contexto del Salmo es un momento donde Jerusalén, o Sión, la ciudad de Dios, estaba siendo atacada por una nación extranjera. ¿Y cuál es la razón por la cual la ciudad de Dios no temerá? ¿Cuál es la razón por la cual la ciudad de Dios no va a ser destruida? Bueno, la única razón no tiene nada que ver con las cosas de la carne, como hombres, armas, bombas. No. Eso es lo que siempre contestaríamos, ¿no? Porque tiene esta estrategia, ¿no? Porque tiene esto, porque tiene lo otro. La única razón por la cual no va a temer, ni la cual no va a ser destruida, es espiritual. Y viene en el verso 5 otra vez, pongan atención. Dios está en medio de esa ciudad y no va a ser sacudida. Dios va a ayudar a esa ciudad al romper el alba. Esta pregunta se les he hecho varias veces. ¿Qué es lo que tenían que hacer los israelitas para vencer a esas naciones extranjeras que venían? Tenían que aumentar su número de soldados, tenían que conseguir a un rey más hábil, a un rey más inteligente. Tenían que preparar mejor a sus soldados. ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas? No. Eso no tenían que hacer los israelitas, y el Antiguo Testamento lo deja muy claro. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Lo único que tenían que hacer era clamar a Dios. Tenían que ponerse a cuentas con Él, pedir perdón por sus pecados y confesarlo como su refugio y como su fortaleza. Siempre fue así como los israelitas ganaron esas batallas, nada más confiando en el Señor. Inclusive cuando ellos pensaban que tenían mayor número de hombres, dice el Antiguo Testamento que muchas veces confiaron en eso, y el otro ejército era muy pequeño, y aún así
los derrotaban. Entonces es por eso la importancia siempre de que Dios esté en medio de esa ciudad. Si Dios no está en medio de esa ciudad, no importa en qué confíen los hombres, Dios no va a estar con ellos. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de que los israelitas confiaran en el Señor? ¿Cuál es la diferencia en que digan Dios está en medio de nosotros? Bueno, el verso 6 es la respuesta. Dice: bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Esto me dice cualquier pueblo, no importa qué tan grande, qué tan hábil, qué tanta racha de victorias tenga, va a bramar, se van a tambalear y la tierra se va a derretir. Estas son imágenes de victoria. Estas son imágenes de que la nación que los estaba atacando iba a perder totalmente. Y otra vez, ¿cuál es la razón? Que Dios está en medio de ella, nada más. Es la única razón por la cual puede pasar esto. ¿Cómo termina la reflexión del salmista sobre que Dios esté en medio de esa ciudad? Que Dios el soberano esté en medio de ellos. Dice el verso 7: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces, tanto el salmista como el pueblo de Israel podían decir que el Señor de los ejércitos estaba con ellos. Porque el Señor los iba a defender con su ejército angelical. Esto es importante. A pesar de que sea el Dios sublime, a pesar de que sea un Dios majestuoso, a pesar de que tenga un ejército invencible, ningún hombre puede vencer a ese ejército, aún así, aún siendo un Dios tan grande y tan poderoso, dice: ese mismo Dios es mi Dios. Es lo que dice el salmista. Ese mismo Dios está con nosotros. Es muy importante eso. Está diciendo que tenían una relación muy íntima y muy estrecha con ese Dios tan poderoso. Aquí vemos que Dios es tanto trascendental, o sea, tan grande, tan magnífico, pero también es un Dios cercano, es un Dios que puede estar con nosotros. Y tú puedes tener ese mismo Dios de tu lado, así como ellos lo tuvieron. Este mismo Dios de quien los pueblos y las naciones se esconden por su gran poder y por su gran ira, puede estar de tu lado. ¿Cómo lo puedes hacer? Tienes que arrepentirte y tienes que poner tu fe en el Señor Jesús para reconciliarte con Él. Si no lo haces, ese mismo poder que tiene lo va a usar para juzgar tu pecado. Pero para eso vino Cristo, para reconciliarnos con ese Dios, con el Señor de los ejércitos. Con ese mismo Dios nos está reconciliando Cristo Jesús. Y después de eso, ¿qué vamos a poder decir? Que ese mismo Dios está con nosotros, no en contra de nosotros. En medio de tus aflicciones, en medio de tus tristezas, en medio de esos momentos donde no tienes fuerzas, ¿puedes decir que el Señor de los ejércitos está contigo? Ese puro título, el Señor de los ejércitos, nos debería dar algún alivio. Nos está describiendo mucho sobre Dios. Es el Señor de los ejércitos, aquel que pelea las batallas y siempre va a ganar. Entonces confía en el Señor. Aquí dice en el verso 6, dice: dio él su voz y la tierra se derritió. Es tan poderoso que nada más con hablar los pueblos caen delante de él. Entonces tú también confía en que él solo, con el tan solo hablar de su voz, él puede sacarte de las peores situaciones de tu vida. Otra vez en palabras del verso 5, él siempre va a estar listo para ayudarnos al romper el alba. Esto es pronto también. Finalmente, en los versos del 8 al 11, es como una exaltación a Dios. Es Dios exaltado sobre toda la tierra. Y vamos a leer los versos 8 y 9. Dice: vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estos versículos ayudan mucho al alma que batalla en confiar en el Señor. Esa alma que mira más bien a las circunstancias en lugar de mirar a Dios. Es por eso que dice: vengan y contemplen las obras de Dios. O sea, mediten, observen, piensen constantemente en las obras del Señor.
Y tú también, para cuando tu alma le sea difícil creer o confiar en el Señor por tus circunstancias, contempla las obras del Señor. Una verdad muy grande en la Biblia es que el Señor nunca se deja sin testimonio. El Señor siempre da testimonio de Él mismo. Para que tú contemples las obras del Señor y creas que Él te puede sacar de cualquier circunstancia, pues primero voltea a ver tu vida anterior y tu vida nueva en Cristo. Ahí vas a ver que verdaderamente el Señor hace milagros, cómo te ha transformado hasta el día de hoy. Y también puedes ver el testimonio de las demás personas, cómo a lo mejor conocías a alguien antes de conocer a Cristo y cómo ha cambiado ahora que lo conoces en Cristo. También estas son obras del Señor, son obras poderosas y puedes decir, oh, el Señor definitivamente obra, el Señor definitivamente actúa. Y no solo eso, sino que puedes contemplar las grandes obras que ha hecho en tu propia vida. Es claro que el Señor te ha ayudado muchas veces, aunque a lo mejor en los momentos difíciles no te acuerdes o simplemente lo minimices. El Señor te ha ayudado en muchas ocasiones difíciles. El Señor te ha sacado de los peores hoyos en los que te has metido. El Señor siempre te ha dado fuerzas cuando las has necesitado. Entonces contempla esas obras del Señor para que puedas verdaderamente confiar en Él si tu fe está tambaleándose. Y solamente así es como vas a poder recobrar fuerzas y poder confesar que el Señor es tu refugio y que el Señor es tu fortaleza. Y es así como el salmista animó a sus demás compatriotas israelitas a confiar en el Señor, meditando en las obras que Él ha hecho. Y les llama específicamente a recordar una cosa, y dice, vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. Esa palabra asolamientos es como desolaciones, son destrucciones. Contemplen esas destrucciones que el Señor ha hecho. Hablando de la ciudad de Dios, el salmista dice, acuérdense cuántas veces el Señor nos ha dado una victoria en la guerra. Acuérdense cómo hemos dejado a otros pueblos cuando hemos confiado en el Señor. Y estas imágenes, las del verso 9, dice que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Esas son obras que muchos israelitas habían visto. Muchas personas habían contemplado a lo mejor otras guerras y habían visto estas imágenes cuando confiaron en el Señor y pelearon confiados en que Él estaba con ellos. Entonces un israelita temeroso o perturbado por ver la ciudad de Dios siendo atacada, iba a recobrar ánimo ¿cómo? Contemplando esas obras del Señor, contemplando esas acciones pasadas que el Señor había hecho para darles la victoria en otras ocasiones. Entonces es así como recobraba fuerzas un israelita que tenía miedo, un israelita que batallaba en confiar en el Señor. Y tú entonces date un tiempo para meditar en todo lo que ha hecho por ti Dios, en cualquier cosa que ha hecho Dios por ti. ¿Para qué? Para que cobres aliento y puedas vencer todas esas pruebas que vengan de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que Él puede hacer. Finalmente en los versos del 10 al 11 dicen, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces ahora el que se ha identificado como nuestro refugio, el que se ha identificado como nuestra fortaleza, el que se ha identificado como nuestro pronto auxilio y como el Dios poderoso va a tomar la palabra. Si se fijan en el verso 10 son palabras que está diciendo Dios mismo. Entonces ante la incertidumbre y la desesperación de la escena de una guerra donde la ciudad de Dios está siendo atacada, el Señor manda a todos a ¿qué? A estar quietos. A ver, espérense, todos escúchenme, eso está diciendo Dios. El Señor va a hablar y el Señor está diciendo presten atención a lo que les voy a decir. ¿Y qué es lo primero que dice Dios? Estén quietos y sepan que yo soy Dios. A lo mejor es una frase que nos pasa así de largo mientras leemos el Salmo, pero es muy importante. Con esta frase está diciendo Dios que Él es el Ser Supremo, Él es el Creador, Él es quien sustenta y quien sostiene el universo con tan solo hablar.
Él es quien un día va a juzgar a vivos a muertos. Él es el único que debe recibir la gloria. Él es Dios. Todo eso viene implícito en esas palabras. Yo soy Dios. Entonces, así que los pueblos que atentan atacar a la ciudad de Dios deben de comenzar a temer, a bramar y a aterrarse, porque están provocando a Dios. El pueblo que mora en la ciudad de Dios debe recibir consuelo entonces y ánimo, porque Dios está con él. Lo que quiero hacer ahorita es que ustedes eleven su concepto de Dios, que se acuerden quién es Dios. Es por eso que dice, y sepan que yo soy Dios. Nos está tratando de decir algo ahí. Y también, dice el Señor, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Esto aplica a ambas partes. El Señor va a ser exaltado, dice sobre las naciones. Esto significa sobre todos, sobre creyentes y sobre no creyentes. Yo voy a ser exaltado. Los creyentes van a exaltar al Señor de una manera especial, de una manera diferente, y va a ser una alabanza constante, y lo van a exaltar por la obra de redención que Él ha hecho, porque Él ha mostrado su gracia, Él ha mostrado su misericordia sobre ellos. Ese es el propósito que dice Efesios 1, del 11 al 12, donde dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, dice, seamos para alabanza de su gloria. Entonces todos aquellos que nos ha salvado, todos aquellos que va a salvar, ¿qué propósito tenemos? Todo eso lo hizo para alabanza de su gloria. La obra de su salvación es para alabarlo y para exaltarlo. ¿Y qué de los no creyentes? ¿Cómo es que lo van a exaltar? Bueno, en Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual, hablando de Cristo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces todos lo van a seguir confesando como Señor, todos lo van a seguir confesando como Dios, como el Creador. Y la pregunta siempre es: ¿de qué manera lo vas a exaltar tú? ¿Lo vas a exaltar como tu Dios Salvador? ¿Lo vas a exaltar por su gracia? ¿Lo vas a exaltar por su amor, por su misericordia? ¿O cómo lo vas a exaltar? ¿O lo vas a exaltar eternamente reconociendo que Él es el Señor, pero que no lo hiciste en esta tierra? Entonces, ¿lo puedes exaltar ahora como un Dios Salvador, o lo puedes exaltar después como Señor, como el Señor a quien no doblaste tu rodilla? Y al final del Salmo, si se fijan, el verso 11 es el mismo que el verso 7. Ahí repite las mismas palabras. Y tras haber elevado la gloria a Dios en el verso 10, otra vez dice el salmista: ese Dios, ese mismo Dios que va a ser exaltado sobre todos, está conmigo, está con nosotros. Ese mismo Dios tan sublime y tan perfecto está con nosotros. Esto es algo que me gustaría que les impresionara, que aquel que será exaltado sobre toda la tierra puede estar de nuestro lado el día de hoy. Ese mismo Dios puede estar contigo en esos momentos difíciles que te puedan venir. Y es en aquel Dios en el que debemos de confiar todos. Es el tiempo de la muerte de Martín Lutero, el 18 de febrero de 1546. Pues ya era muy reconocido en muchas naciones como un reformador y una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia. Mientras yacía en su lecho de muerte, las últimas palabras de Lutero fueron: nuestro Dios es el Dios de quien viene la salvación. Dios es el Señor por quien escapamos de la muerte. Entonces, si se fijan, Dios fue su refugio de Lutero en todos esos años. Dios fue su fortaleza, Dios fue su castillo fuerte, tanto en la vida como en la muerte. Y es así como el Señor debe ser también nuestro refugio y nuestra fortaleza sobre todos nosotros,
sobre todos aquellos que confiamos en Él. Solo Dios puede ser el castillo fuerte en el cual nos podemos refugiar en las horas más oscuras de nuestra vida. Solamente por la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, todos los creyentes van a encontrar la salvación en Dios, y principalmente de la ira venidera. Es muy fácil ahora para los cristianos sentirse temerosos cuando las pruebas y las tribulaciones llegan. Las tormentas de la vida frecuentemente parecen hacer que nuestro corazón desmaye. Cualquier dificultad puede estar empeorando, puede estar creciendo, y al creyente le puede causar mucho desánimo. Y es por eso que es tan importante que nosotros fijemos nuestros ojos en Dios. Martín Lutero nos dio ejemplo, el salmista nos dio ejemplo. Si nos enfocamos en nuestros problemas, nos va a producir temor, nos va a producir desánimo y nos va a producir miedo. Pero si nos enfocamos en el Señor, nos va a producir fe, paz y consuelo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque te podemos confesar hoy como nuestro refugio, como nuestra fortaleza, como nuestro castillo fuerte. Te damos gracias porque aunque se agite la tierra, aunque los montes se deslicen, aunque se agiten las aguas, aunque venga cualquier otra situación horrible a nuestra vida, así como dice el salmista, no temeremos, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, ayúdanos a tener una fe que pueda decir en medio de los peores momentos de nuestra vida, no voy a temer. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. El Señor de los ejércitos está conmigo, y mi baluarte, mi amparo, mi fortaleza es el Dios de Jacob. Ayúdanos a confiar en ti de esta manera, Señor. Ayúdanos a tenerte siempre en vista. Ayúdanos a tenerte siempre en nuestra fe en esos momentos difíciles. Porque es muy fácil, Señor, alabarte y bendecirte cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, es ahí donde nos pones a prueba. Y te pido que todos los que estamos aquí podamos decir con el salmista que no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Te damos gracias porque tú siendo Dios, tú siendo tan sublime, tan hermoso, tan perfecto, te dignas, Señor, ayudar a pecadores, te dignas ayudar a estos seres humanos que lo único que hacen es pecar contra ti. Te damos gracias porque todo eso es obra de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor para con nosotros. Gracias, Señor. Amén.